Antes de la conferencia de clausura del cardenal Blázquez, vamos a dar la palabra al excelentísimo y reverendísimo señor obispo de la diócesis, don José María Gil Tamayo, que tiene algo importante que comunicar en este foro del Congreso. Y lo que tengo que comunicar es que vamos a escuchar al Papa en estos momentos, ahora dirigiéndose a este Congreso Internacional sobre Santa Teresa. Nos ha enviado un mensaje que ha sido para nosotros una verdadera sorpresa después de la carta que me dirigió. Y creo que tiene un carácter de especial predilección por Ávila. Muchas gracias y escuchemos al Papa. Saludo a los participantes del Congreso Universitario con el que se conmemora el 50º aniversario de la proclamación de Santa Teresa de Jesús como doctora de la Iglesia. La expresión mujer excepcional que da el título a vuestro encuentro la utilizó San Pablo VI. Estamos ante una persona que se destacó en muchas dimensiones. Sin embargo, conviene no olvidar que su reconocida relevancia en estas dimensiones no es más que la consecuencia de lo que para ella era importante, su encuentro con el Señor, su determinada determinación, así dice ella, de perseverar en la unión con Él por la oración, su firme propósito de realizar la misión que le había sido encomendada por el Señor, al que se ofrece con sencillez, diciendo, con ese lenguaje simple y hasta uno diría, hasta de campesina, vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Teresa de Jesús es excepcional, ante todo porque es santa. Su docilidad al Espíritu la une a Cristo y queda toda abrazada en el amor de Dios. Con palabras bellas expresa su experiencia diciendo, ya toda me entregué y di, y de tal suerte he trocado que es mi amado para mí y yo soy para mi amado. Jesús había enseñado que de lo que rebosa el corazón habla la boca. La audacia, la creatividad y la excelencia de Santa Teresa como reformadora son el fruto de la presencia interior del Señor. Decimos que no estamos viviendo una época de cambios, sino un cambio de época. Y en este sentido, nuestros días tienen bastantes similitudes con los del siglo XVI en que vivió la Santa. Como entonces, también ahora los cristianos estamos llamados a que, a través de nosotros, la fuerza del Espíritu Santo siga renovando la faz de la tierra, en la certeza de que, en el último término, son los santos quienes permiten que el mundo avance, aproximándose a su meta definitiva. Es bueno recordar la llamada universal a la santidad de la que habló el Concilio Vaticano II. Todos los cristianos de cualquier estado o condición están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección del amor. Esta santidad favorece también en la sociedad terrena un estilo de vida más humano. Para alcanzar esta perfección, los creyentes han de emplear sus fuerzas, según la medida del don de Cristo, para entregarse totalmente hasta la gloria y al servicio del prójimo. Así el número 40 de la Lumen Gentium. La santidad no es solo para algunos especialistas de los divinos, sino que es la vocación de todos los creyentes. La unión con Cristo que los místicos como Santa Teresa experimentan de forma especial por pura gracia, la recibimos a través del bautismo. Los santos nos estimulan y nos motivan, pero no están para que tratemos literalmente de copiarlos. La santidad no se copia, porque hasta eso podría alejarnos del camino único y diferente que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Lo que interesa es que cada creyente discierna su propio camino. Cada uno de nosotros
tiene su camino de santidad, de encuentro con el Señor. De hecho, la misma Santa Teresa advierte a sus monjas que la oración no es para experimentar cosas extraordinarias, sino para unirnos a Cristo. Y el signo de que esta unión es real son las obras de caridad. Para esto es la oración, hijas mías, dicen las moradas. De esto sirve este matrimonio espiritual, de que nazcan siempre obras. Ya antes en este mismo libro había advertido, cuando yo veo almas muy diligentes a entender la oración que tienen y muy encapotadas cuando están en ella, que parece que no se osan bullir ni menear al pensamiento porque no se les vaya un poquito de gusto y devoción que han tenido, háceme ver cuán poco entienden el camino por donde se alcanza la unión y piensan que allí está todo el negocio. Que no, hermanas, no. Obras quiere el Señor. Y si ves una enferma a quien puedes dar algún alivio, no se te dé nada de perder esa devoción y te compadezcas de ella. Esta es la verdadera unión con su voluntad. También en las moradas dice esto. En definitiva, lo que mide la perfección de las personas es su grado de caridad, no la cantidad de datos, conocimientos acumulados, otras cosas por el estilo. Santa Teresa nos enseña que el camino que la hizo una mujer excepcional y una persona de referencia a través de los siglos, el camino de la oración, está abierto a todos los que humildemente se abren a la acción del Espíritu en sus vidas. Y que la señal de que estamos avanzando en ese camino es ser cada vez más humildes, más solícitos a las necesidades de nuestros hermanos, mejores hijos del pueblo santo de Dios. Tal camino no se abre a los que se tienen a sí mismos por puros y perfectos, los cátaros de todos los siglos, sino a los que conscientes de sus pecados descubren la hermosura de la misericordia de Dios, que acoge a todos, redime a todos y a todos llama a su amistad. Es interesante cómo la conciencia del propio ser pecador es lo que abre la puerta al camino de santidad. Santa Teresa, que se tenía a sí misma por muy ruin y miserable, así se define, reconoce que la bondad de Dios es mayor que todos los males que podamos hacer y no se acuerda de nuestra ingratitud. Acuérdense de sus palabras y miren lo que ha hecho conmigo, dice ella, que primero me cansé de ofenderle, que su majestad dejó de perdonarme. Nos cansamos nosotros primero de ofender a Dios, de andar por caminos raros, que Dios de perdonarnos. Él nunca se cansa de perdonarnos. Nosotros nos cansamos de pedir perdón. Y ahí está el peligro. Nunca se cansa de dar el Señor, ni se puede agotar su misericordia. No nos cansemos nosotros de recibir abriendo el corazón con humildad. Uno de sus pasajes preferidos de la Escritura era el primer versículo del Salmo 89, del que hizo en cierto sentido lema de su vida. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. ¿Sí? Misericordiar de Dios. La oración hizo de Santa Teresa una mujer excepcional. Una mujer creativa e innovadora. Desde la oración descubrió el ideal de fraternidad que quiso hacer realidad en los conventos fundados por ella. Aquí todas han de ser amigas, todas se han de amar, todas se han de querer, todas se han de ayudar. Cuando yo veo las peleitas en algún convento, dentro de un convento, o las peleitas
entre conventos, que si yo soy de aquí, que yo soy de allá, que si interpreto así, que si acepto esto de la iglesia, que si no lo acepto. Las pobres monjas se olvidaron de la fundadora, de lo que les enseñó. En la oración, ella se supo tratada como esposa y amiga por Cristo resucitado. A través de la oración se abrió la esperanza. Y con este pensamiento quiero terminar este saludo. Vivimos nosotros, como la doctora de la Iglesia, tiempos recios, tiempos nada fáciles, que necesitan amigos fieles de Dios, amigos fuertes. La gran tentación es ceder a la desilusión, a la resignación, al funesto e infundado presagio de que todo va a salir mal. Ese pesimismo infecundo, ese pesimismo de personas incapaces de dar vida. Algunas personas asustadas por estos pensamientos tienden a encerrarse, a refugiarse en pequeñas cosas. Recuerdo el ejemplo de un convento, donde todas sus monjas estaban refugiadas en pequeñas cosas. El convento se llamaba de Santa, no voy a decir de quién, y estaba en tal ciudad. Pero lo llamaban el convento cosita, 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 porque todas estaban encerradas en pequeñas cosas, como refugio, en proyectos egoístas que no edifican la comunidad, más bien la destruyen. En cambio, la oración nos abre, nos permite gustar que Dios es grande, que está más allá del horizonte, que Dios es bueno, que nos ama y que la historia no se le ha escapado de sus manos. Puede que transitemos por cañadas oscuras. No le tengan miedo si está el Señor con ustedes. Pero Él no deja de caminar a nuestro lado y de conducirnos a la meta que todos anhelamos, la vida eterna. Podemos tener ánimo para hacer cosas grandes, porque sabemos que estamos favorecidos de Dios. Y junto a Él somos capaces de alcanzar cualquier reto, porque en realidad solo su compañía es la que desea nuestro corazón y la que nos otorga la plenitud y el gozo de los que hemos sido creados. Esto lo resumió la Santa en una conocida oración que les invito a rezar con frecuencia. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Que Jesús los bendiga, la Virgen y San José los acompañen y por favor no se olviden de rezar por mí. Gracias. Por último, después de esta grata e inesperada intervención de su santidad con la proyección del vídeo en el que se dirigía expresamente a los participantes de este congreso, vamos a dar paso a la conferencia de clausura que pronunciará su eminencia, el cardenal Dr. Ricardo Blázquez Pérez, con el título Santa Teresa de Jesús, Maestra de Espirituales para nuestro tiempo. El cardenal don Ricardo Blázquez, nacido en Ávila, fue ordenado presbítero en 1967. Obtuvo el doctorado en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y también estudió en universidades alemanas. Tras cursar sus estudios en Roma, regresó a su diócesis de origen, Ávila, donde fue entre 1972 y 1976 secretario del Instituto Teológico Abulense. En el año 1974 comenzó la docencia en la Universidad Pontificia de Salamanca, donde fue hasta 1976
1988 he began profesor de teaching la at the Facultad Pontifical entre University Teología of y Salamanca, decano where de he esa was misma until facultad 88 entre professor of 1978 the y Faculty of 1981. Theology, En and also the 1988 fue dean. nombrado In obispo auxiliar de 1988, he was Santiago. appointed En auxiliary bishop of 1992 Santiago fue de designado Compostela. In obispo de Palencia y en 1992, he was appointed 1995 bishop obispo of de Bilbao. Palencia, and in En 95, bishop 2010 of fue nombrado Bilbao. arzobispo de In Valladolid. 2010, he was Ha sido appointed miembro de las Archbishop comisiones of Valladolid. episcopales para la doctrina de la He has fe been a y de la member of the Iglesia, Episcopal presidente de Commissions las for the comisiones Doctrine of the episcopales Faith para and la the doctrina de la Liturgy, fe y de president of the relaciones Episcopal Commissions for interconfesionales. the Doctrine of the Faith and the Posteriormente ha sido Confessional presidente de la Relations. Conferencia Episcopal Subsequently, Española he has been a durante president 2001 of a the Spanish 2008 y Episcopal durante 2014 a Conference 2020. during 2005 Además, ha to sido 2008 and vicepresidente de during la Conferencia 2014 Episcopal to Española durante 2020. 2008 al 2014. El cardenal don Ricardo Blázquez es gran canciller de la Universidad Pontificia de Salamanca desde noviembre de 2015, cargo que ya había desempeñado de 2000 a 2005. Nombrado cardenal el 4 de enero de 2015 y creado cardenal en el consistorio del 14 de febrero de 2015 con el título de Santa María in Vallicella. Ha publicado numerosos trabajos científicos y libros, siendo los más recientes Iglesia y Palabra de Dios, del Vaticano II a la Nueva Evangelización, Un obispo comenta el credo, Memoria y gratitud, La Iglesia, Misterio, Comunión, Tras las huellas de testigos de Dios y la última, en el 2020, Misión y Esperanza. Muchas gracias, Eminencia, por estar aquí con nosotros. Cuando quiera puede comenzar. ¿Me puedo quitar la mascarilla? Señor obispo y amigo José María, saludo a todos con respeto y con afecto. Agradezco la invitación que se me hizo y me alegro de poder cumplir el compromiso entonces contraído. Como los textos que se preparan a veces exceden el tiempo disponible, Zazo, si me hace una señal, yo me paro. La conferencia tiene 3 partes. Una primera se titula Santa Teresa, amiga de la verdad. Una segunda, 3 formas de magisterio en la Iglesia. Y una tercera, comunión eclesial y libertad cristiana. He procurado atenerme, teniendo en cuenta la integración de las diversas intervenciones, a lo que se me había pedido. Leo sin más. En la narración de la Fundación de Valladolid, que tuvo lugar el día de Nuestra Señora de agosto, día de la Asunción, hay un inciso importante a modo de una puerta abierta que nos invita a entrar en el camino entrevisto. La frase es esta: en la oración el Señor da luz para entender las verdades. La verdad en todos sus significados, en cuanto se identifica con la realidad misma. La verdad como comprensión por parte del hombre de las cosas. La verdad como proferida por la persona en la relación con los demás, como base que consolida la convivencia social. Si flaqueamos en esta comunicación, flaqueamos mucho. Como búsqueda permanente y por ello contenido de constante exhortación para caminar a su encuentro. La verdad en esta gama de perspectivas inseparables ocupó de manera destacada el espíritu de Santa Teresa de Jesús. Era muy amiga de la verdad, según declaración propia. Y como reconocen los que la conocieron, era enemicísima de mentir. Puede equivocarse, pero en absoluto intenta engañar. Con la verdad se relacionan realidades humanas y cristianas fundamentales.
humildad y verdad, resistencia de la verdad en las pruebas, verdad y libertad, verdad y oración, cruz del Señor y descubrimiento del camino verdadero. Con trabajo se alcanza, dice ella, la verdad que los ignorantes desconocemos. Lo verdadero resiste al paso envejecedor del tiempo y conecta con lo eterno. Nutre el corazón del hombre que busca a Dios y que no se satisface con menos que Dios. Esta dimensión de la fisonomía espiritual de la santa llama poderosamente la atención. La verdad es sencilla, no rebuscada. Dios como verdad hace la existencia luminosa y, como estamos deseando todos los días, que haga a la persona transparente. El encuentro con Dios, debidamente contrastado y discernido, daba libertad a Teresa para interpelar a los mismos ministros de la Iglesia sobre el cumplimiento de su genuina condición cristiana y eclesial. A Teresa no le gustaban las cosas ficticias, ni a medias, ni ambiguas, ni de apariencia y fachada. No reclamaba la legítima libertad para un menor trabajo, sino para una mayor entrega. Teresa, dando a Dios las llaves de su voluntad, recibió la auténtica libertad personal. La humildad no se confunde con apocamiento de espíritu. Porque buscaba verdaderamente a Dios, no se conformaba con cualquier explicación. Paciente y sacrificadamente fue discípula de la verdad. La humildad es andar en verdad. Una frase para ser cincelada. Como Dios es suma verdad, humildad es condición para abrazar la verdad. Reconocer que el hombre es nada y miseria, con otras palabras decía el Papa, tomadas literalmente de la Santa, e invocar con la existencia entera a Dios es el camino de la verdad. Para este encuentro, el hombre necesita volverse al interior de sí mismo y no habitar en la superficie y andar derramado. Y desde su experiencia pregunta Teresa, ¿puede ser mal mayor que aún nos hallemos en nuestra misma casa? A veces salimos de nuestra casa. Amar a Dios en verdad es entender que todo es vanidad y mentira al margen de la conformidad con su voluntad. Teresa pondera en un pasaje realmente sorprendente la gracia que Dios le hizo en un encuentro inefable con la verdad y forcejea para expresar su experiencia. Este pasaje es largo, está en el capítulo 40 de la vida. Leo algunos párrafos. Quedóme una verdad de esta divina verdad, mayúscula, que se me representó sin saber cómo ni qué, esculpida, que me hace tener un nuevo acatamiento a Dios, porque da noticia de su majestad y poder de una manera que no se puede decir. Sé entender que es una gran cosa. La comunicación de la verdad dejó en Teresa gran ternura y regalo y humildad. Recibió Teresa tal certidumbre que no podía dudar ni sospechar de que no era Dios mismo quien se lo comunicaba. Y así entendía qué cosa es andar un alma en verdad delante de la misma verdad. Esto que entendí es darme el Señor a entender que es la misma verdad. Y todavía prosigue. Esta verdad que digo, se me dio a entender, es en sí misma verdad y es sin principio ni fin.
y todas demás verdades dependen de esta verdad, como todos los demás amores dependen de este amor, y todas las demás grandezas de esta grandeza, aunque esto va dicho oscuro, en comparación con la claridad con que a mí el Señor quiso que se me diese a entender. Y exclama. En Santa Teresa hay muchos motivos para la exclamación. Por lo que dice, por cómo lo dice, ella también exclama. Hay muchas admiraciones que, leyendo a Santa Teresa, seguramente todos hemos hecho y hacemos. Ella pone aquí ahora su admiración. Oh grandeza y majestad, ¿qué hacéis, Señor mío todopoderoso? Mirad a quién hacéis tan soberanas mercedes. ¿No os acordáis que ha sido esta alma un abismo de mentiras y piélago de vanidades, y todo por mi culpa, que con haberme dado natural de aborrecer el mentir, yo misma me hice tratar en muchas mentiras? ¿Cómo se sufre, Dios mío? ¿Cómo se compadece tan gran favor y merced a quien tan mal os ha merecido? Estas son palabras hasta aquí de Santa Teresa. Con la luz de Dios, Teresa vio su oscuridad. Entrando en su interior, Dios le mostró su rostro. Santa Teresa de Jesús testificó vigorosamente la verdad. Una discípula suya, también buscadora de la verdad. Edith Stein, mujer judía, filósofa, convertida a la fe cristiana y religiosa carmelita, con el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz. Como saben, murió en Auschwitz, aunque no se conserva ya en Auschwitz ningún signo de su martirio y ninguna referencia. Después de una noche leyendo con apasionamiento creciente la vida de Santa Teresa escrita por ella misma, al cerrar el libro exclamó: aquí está la verdad. Es lo que ella dice, aquí está la verdad. Con palabras del himno en la memoria litúrgica de San Bernardo, podemos decir también en relación con Santa Teresa que fue os veritatis, boca de la verdad. Osator lucis, sembradora de luz, como canta la Iglesia en la fiesta del evangelista San Lucas. San Bruno escribió a sus hijos cartujos: alegrémonos también nosotros, porque sin dedicarnos al estudio, el Dios poderoso graba en nuestros corazones no solo el sanar, sino también el conocimiento de su santa ley. En efecto, vuestra conducta es una prueba de vuestro amor, como también de vuestra sabiduría. Quiero todavía referirme a otro aspecto de la verdad que nuestra santa ilumina con ráfagas de luz. En la carta escrita en Ávila, el día 3 de mayo de 1579, dirigida a Isabel de San Jerónimo y a María de San José en Sevilla, al final escribe unas palabras que desbordan la situación concreta, penosa, de aquella comunidad, para lanzar un rayo de luz humana y evangélica. Las palabras son estas: en fin, la verdad padece, mas no perece. Durante algún tiempo puede ser oscurecida y marginada la verdad, pero nada podrá negarla definitivamente. San Pablo escribió: no tenemos poder alguno contra la verdad. La verdad tiene en su interior la capacidad de reaparecer como la luz del sol detrás de las nubes, o como el reconocimiento de Dios puede sufrir un eclipse, pero de nuevo brillará. También la verdad, podemos decir, tiene una existencia pascual. Hay persecuciones y rechazos, pero vendrá el reconocimiento de su presencia y se impondrá
el resplandor de su luz. Así hallamos testimonios en la historia de los cristianos y de la misma Iglesia. San Bonifacio, misionero en Alemania y obispo de Maguncia, que fue martirizado el año 754, escribió en el mismo sentido sus palabras: la verdad puede ser impugnada, pero no vencida ni engañada, recordando las situaciones de persecución y pruebas que él había atravesado. Yo he escuchado a personas con hondo sentido humano y cristiano decir lo siguiente: la verdad dobla pero no quiebra, igual que los juncos. Cuando padecemos ofuscaciones sobre la misma realidad de Dios y sobre el sentido del hombre, alienta la esperanza escuchar estos testimonios sobre la verdad. A mí me parece que Santa Teresa, con sus preciosas palabras, de tantas perspectivas de Santa Teresa, nos anima cuando podamos padecer también ofuscaciones personales, eclesiales, sociales, colectivas, etc. La maestra Teresa tenía muchas cosas que decir y las dijo magistralmente. ¿Cómo no quedar admirados ante expresiones tan bellas como certeras al leer sus escritos? Cada vez que leemos sus obras, hallamos sugerencias, alusiones, enseñanzas, experiencias, llamadas, interpelaciones que anteriormente habían pasado inadvertidas. Aunque haya tenido origen en un tiempo y un lugar concretos, no han perdido la capacidad de hablarnos también aquí y hoy. Teresa buscó incansablemente la verdad. Encontró con gozo la verdad y fue encontrada por ella. Abrazó la verdad, vivió en la verdad y comunicó generosamente por escrito y oralmente la verdad. Sufrió por ser discípula de la verdad. Todas las generaciones nos sentimos concernidas. Cincelemos en el corazón para que no se nos borren las palabras siguientes. Humildad es andar en verdad. La verdad padece, mas no perece. En la oración Dios dice grandes verdades. Podemos suponer, teniendo en cuenta la pasión de Teresa por la verdad, qué repugnancia le produciría si nos oyera hablar de posverdad, es decir, de abandonar la solidez de la verdad para caminar por arenas movedizas y sustituir unos principios por otros según soplen los vientos. La expresión fake news, es decir, transmitir noticias falsas con ánimo de contaminar la comunicación y horadar la confianza mutua, es una degradación del respeto que merece la verdad. No produce desasosiego el que pasemos de representar verdad como roca, es una imagen bíblica, a considerarla como líquida e incluso como gaseosa, ¿se esfuma? No ha sido, en cambio, la declaración de Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, una señal para dirigir la atención a una mujer maestra de la verdad, en su entero despliegue, como realidad, lucidez, autenticidad, veracidad, atractivo, alegría, descanso. Por ser la verdad como una roca, podemos apoyarnos en ella confiadamente. Frente a la inclinación a tergiversar las expresiones y a falsear las cosas, está el amor a la verdad, de lo cual Santa Teresa es una maestra eminente. Segundo apartado. Diversas formas de magisterio en la Iglesia. Es un poco más corto. En la Iglesia hay diversas modalidades de magisterio sobre la fe cristiana.
Unas son brillantes y otras son cotidianas. San Agustín, a partir de las palabras en latín magisterium y ministerium, hizo una consideración evangélica muy pertinente. En la Iglesia solo enseña el discípulo del Señor. El magisterio, del docente supone siempre el minus del discente. Nadie puede pretender enseñorearse de la fe de otros, sino servir a la alegría de los creyentes. Son palabras de San Pablo. La fe, que es luz y fuerza de Dios interiorizadas en el creyente, da que pensar, genera reflexión, tiene inscrita en su interior una búsqueda incesante. Nuestra fe debe imitar la fe de Santa María, que meditaba en su corazón las palabras de Jesús, sus hechos y lo que se decía en el entorno. Preguntar a Dios humildemente, sin desconfiar de Él, ni pedirle cuentas, forma parte del dinamismo de la verdad. Interrogar por el significado de la fe en la vida personal y en la historia implica tomarse en serio a Dios, ya que hay acontecimientos que nos cuestionan hondamente. Por ejemplo, la situación de pandemia. No esperamos solo, evidentemente sí lo esperamos, las vacunas y curar, que pase este trance, pero tiene que ser también una invitación a una reflexión más honda. ¿No fue así en la vida de Santa Teresa? Los primeros capítulos del Camino de Perfección son como, palabra del padre Tomás Álvarez, el difunto, como un grito de dolor lanzado vehementemente a Dios Padre por los estragos de la Iglesia. Todos los cristianos han sido ungidos por el Espíritu de la verdad. Consiguientemente, pueden conocerla y contribuir al discernimiento de los caminos del Evangelio en la historia. No son, cristianos no somos, únicamente receptivos. Participamos en la incesante convergencia espiritual de pastores y fieles en la verdad cristiana. Subrayen convergencia espiritual de pastores y fieles en la verdad cristiana. Por ello, pueden ser consultados en ocasiones concretas por quienes presiden la Iglesia, que es morada del Espíritu Santo, que mantiene viva la memoria de Jesucristo y que es columna de la verdad. La participación de los fieles laicos en la escucha, meditación y transmisión de la palabra de Dios forma parte de la sinodalidad de la Iglesia de que nos ha hablado el Papa Francisco. Todos en la Iglesia tenemos algo que enseñar y mucho que aprender, todos. Santa Teresa de Jesús, en su vida y escritos, atendió con particular docilidad al magisterio de los pastores, al magisterio, digamos, jerárquico, de los obispos, del Papa particularmente. Es decir, a la enseñanza de aquellos que con el episcopado han recibido el carisma cierto de la verdad. Son palabras de San Ireneo. Es un ministerio confiado por el Señor para asegurar la fidelidad de la Iglesia como conjunto a la palabra de Dios y mantener al pueblo de Dios fiel al Evangelio. La unidad de la Iglesia es inseparable de la verdad del Evangelio. Papa y obispos, ministros de esta custodia autorizada de la fe, son también fieles y obedientes a la palabra de Dios. Digamos, debemos serlo. Repetidas veces Santa Teresa proclama en sus escritos la obediencia inequívoca
al magisterio de la Iglesia. Ella nunca simuló, nunca hizo componendas. Por nada del mundo se alejaría ella de lo que sostiene y enseña la Santa Madre Iglesia a través de sus pastores. Ante rumores de posibles movimientos inquisitoriales que podían salpicarla, pues andaban los tiempos recios, Teresa los tomó en gracia, pues sabía, son palabras ahora textuales suyas, pues sabía bien de mí que en cosa de la fe, contra la menor ceremonia de la Iglesia que alguien viese yo iba, por ella o por cualquier verdad de la Sagrada Escritura, me pondría yo a morir 1000 muertes. Tenemos aquí al señor obispo de nuestra diócesis. Recuerdo cuando yo era seminarista en Ávila, en la epacta, en el calendario litúrgico, habían traducido al latín, y muy bien, por cierto, estas últimas palabras que yo termino de leer en castellano. No sé si es abusar, pero voy a leerlas en latín, porque suenan muy bien. Si no me falla la memoria, estas son las palabras, porque no tuve a mano la agenda, la epacta. Pro minimi momenti ecclesiae ceremonia, milies ad mortem subeundan me comparare. Estaría dispuesto a afrontar 1000 veces la muerte por la mínima ceremonia de la Iglesia. La santa tenía una penetración singular para descubrir las cualidades y dones de Dios que habían recibido las personas con las que entraba en comunicación. Esto lo repetía muchas veces don Baldomero. Una significación particular tenían en su vida los teólogos y espirituales, es decir, los autorizados por su conocimiento de la Sagrada Escritura y de la doctrina de la Iglesia por una parte, y por otra, quienes poseían una experiencia honda y sana del Evangelio. De unos y otros quería escuchar su parecer. Unos y otros podían ayudarla en los itinerarios de su espíritu y de su obra. Ella dice, yo en todo tomaba tantos pareceres. De ninguno quería prescindir y a nadie quería sustituir, mostrando así la autenticidad de su magisterio espiritual. Las diversas formas de enseñanza tienen su sentido en la Iglesia y deben tener su espacio, pues no son competitivas. Me permito resumir estas 3 formas de magisterio. No excluyamos ninguna, que ninguna quede bajo sospecha, y no invadamos campos que no pertenecen al carisma recibido. Hay un primer magisterio, el de los obispos, y particularmente el del Papa, que autentifica por la asistencia del Espíritu Santo en cada generación la tradición apostólica. Esto sorprende, pero también por ejemplos recientes podemos comprender lo que esto significa. El magisterio de los teólogos se distingue por su capacidad de penetrar intelectualmente y laboriosamente, con mucha paciencia, en la fe cristiana. Tienen una palabra en la Iglesia. El magisterio de los espirituales, tal es el caso de Santa Teresa, se caracteriza por la hondura a través de la oración, de la vida cristiana y apostólica, por la iluminación especial del Espíritu Santo, en lo que la Iglesia profesa, celebra y vive. Como decía en esa relación de la Fundación de Valladolid, en la oración muestra grandes verdades. Estas formas de magisterio se complementan y fundamentan en el sentido de la fe, que es una especie distinto incluido en la vivencia de la misma fe. Es saludable para el bien de la Iglesia que se escuchen mutuamente las diversas formas de magisterio. Santa Teresa es también, en este aspecto,
modelo de obediencia al magisterio pastoral de la Iglesia y de consulta a teólogos relevantes, también aquí en Ávila, por su dedicación esforzada y su reconocimiento público. Santa Teresa fue una mujer muy leída, amiga de letras y de letrados. Y esto es importante. ¿Qué satisfacción sintió cuando su tío, don Pedro Sánchez de Cepeda, en Ortigosa del Río al Mar, cerca de mi pueblo, enferma camino de Becedas, le regaló el tercer abecedario espiritual de Francisco de Osuna, cuya lectura dejó en ella una huella imborrable? ¿Qué satisfacción le producían los libros? ¿Cuánto sufrió cuando le fueron sustraídos los libros de oración en romance? No fue una mujer universitaria ni en la Salamanca de entonces ni en Alcalá de entonces, y por otra parte no podía serlo. Pero a nadie iba a la zaga en la búsqueda de la verdad y en el amor a la verdad, que constituyó una de las grandes pasiones de su alma, sabiendo que a la verdad se llega por el camino de la humildad, no del orgullo. Nos alegramos de que la Universidad de Salamanca, la proclamada doctora el año 1922, y hace pocos años la joven Universidad Católica de Ávila, esta universidad, hiciera otro tanto que, por otra parte, estaba especialmente obligada, lleva su nombre. A petición del señor obispo de Salamanca entonces, Monseñor Diego García Alcolea, proclamó la universidad por unanimidad doctora a Santa Teresa de Jesús el día 4 de marzo de 1922. Presidió el acto académico el rector don Miguel de Unamuno. La concesión del doctorado coincidió con el centenario de la canonización por el Papa Gregorio XV de Santa Teresa, junto con los santos Ignacio de Loyola, Francisco Javier, Isidro Labrador y Felipe Neri. El Papa Gregorio XV, en la bula de canonización, dijo de Santa Teresa: Dios la enriqueció con espíritu de inteligencia, para que no solo dejase ejemplos de buenas obras en la Iglesia de Dios, sino también para que la alumbrase con su celestial espíritu de sabiduría, mediante los libros de mística teología y otros tratados llenos de piedad. Aunque la convicción del Papa sobre la doctrina eminente era clara, la proclamación de Santa Teresa de Jesús como doctora de la Iglesia tuvo que esperar hasta el 27 de septiembre de 1970. Tercer punto y ya termino. Comunión eclesial y libertad cristiana. La experiencia de Dios y el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, además de serenar su espíritu y de abrirle acceso a la verdad de manera singular, le da a Teresa fuerza y valentía para intervenir en medio de la Iglesia. Y ahí intervino. Ahí descubre vitalmente los contenidos de su reforma. Por ejemplo, San Pedro de Alcántara, un espiritual, le ayudó para ver que debía fundar en pobreza y otras muchas cosas. La obediencia en el carisma teresiano no es sometimiento humano a una persona, sino imitación de nuestro Señor, que se hizo obediente hasta la muerte de cruz. La relación de Teresa con Dios y la comunicación de Dios a Teresa queda como internamente moldeada y mediada por nuestro Señor Jesucristo. Llama la atención el cristocentrismo de Santa Teresa, igual que el amor a la verdad. A mí tengo que reconocer que me sorprenden estas dos insistencias, y en aquel tiempo. De nuestro Señor Jesucristo, nacido en Belén, que recorrió el camino de la pasión, una auténtica escuela de sabiduría y valor
para los discípulos de Jesús y murió crucificado. El mismo Señor está vivo y Teresa une especialmente a Jesucristo resucitado con la celebración eucarística y la comunión sacramental. El cristocentrismo de Santa Teresa, de que se puede fundadamente hablar, significa que la fe y la vida cristiana no consiste en lo religioso general, sino en la existencia singular de la persona histórica de Jesús, que fue crucificado por los hombres y resucitado por Dios. Palabras también de un gran maestro, el Padre Tomás. Jesús es el centro orbital de nuestra vida. Él utiliza la palabra orbital, de orbe, orbital, que es vida en Cristo. Sin Él o fuera de Él, la vida del cristiano se desorbita. Esta es una palabra del Padre Tomás. La gracia, la vida y la salvación la recibimos del Padre en comunicación descendente que pasa por Jesús hasta nosotros y por Él subimos al Padre. En Él se realiza y consuma nuestra unión con Dios. Todas las virtudes, amor, humildad, paciencia, pobreza, obediencia, quedan por el seguimiento de Jesús interiormente troqueladas en cristiano. Este Señor nuestro es por quien nos vienen todos los bienes, son palabras de Santa Teresa. Él lo enseñará mirando su vida, es el mejor dechado. ¿Qué más queremos de un tan buen amigo al lado? ¿Qué nos dejará en los trabajos y tribulaciones como hacen los del mundo? Bienaventurado quien de verdad le amare y siempre le trajere cabe sí. Miremos al glorioso San Pablo, que no parece se le caía de la boca siempre Jesús, como quien le tenía bien en el corazón. Frente a todo intento de subir a las cumbres de la contemplación, prescindiendo de la relación con Jesús, frente a la enseñanza de inspiración neoplatónica, de entrar en comunicación con la divinidad sin la mediación de Jesucristo, frente a todo propósito de espiritualización del hombre despreciando la carne, frente a todo tipo de gnosticismo que rehúye la historia concreta de Jesús, para alcanzar el conocimiento divino más alto, Teresa, aquí llama la atención, Teresa reivindica con decisión la humanidad de Cristo. Y esto lo hace también frente a los maestros, entre comillas, que pretendan otra cosa. En este capítulo, que es genial, de la vida, el capítulo 22, y tiene otro correspondiente, en las moradas uno queda realmente sorprendido. Muchas veces lo he visto por experiencia, hámelo dicho el Señor, he visto claro que por esta puerta hemos de entrar si queremos nos muestre la soberana majestad grandes tesoros. Hay ocasiones en que a partir de la experiencia viva y penetrante de Dios en su alma, bendiciendo a Dios porque habita en la Iglesia donde su gracia y verdad se comunican y obedeciendo a quienes ha puesto el Señor para presidirla, su palabra se hace profética, en el sentido auténtico, para denunciar en nombre del mismo Señor lo que juzga atropellos y para corregirlos fraternalmente según el espíritu del Evangelio. La verdad de Dios, acogida humildemente por ella, la ilumina y hace fuerte. Su humildad no es sinónimo de debilidad. No se sabe en ocasiones qué admirar más, si su humildad y autenticidad o su valentía para hablar alto y claro. Se mueve entre la valiente reivindicación de la libertad del Evangelio y la comunión humilde y sincera en la verdad. En el amor a la verdad, en la obediencia cristiana en la Iglesia. La fe en Dios ha promovido su maduración como persona y carismática. Cuanto más unida está Dios, es más libre
con la libertad cristiana, que no es ningún tipo de descaro. Hablar libremente sí, pero no insultar a nadie. Cuanto más fiel, más eclesial. Cuanto más radicada en Dios, más amor al prójimo. El Evangelio no es antieclesial, faltaría más. Ni a la Iglesia le está permitida dominar el Evangelio. Ninguna de las dos cosas. Si no es, dice Teresa, si no es naciendo de raíz del amor de Dios, no llegaremos a tener con perfección el del prójimo. Recordamos algunas intervenciones en que se unen su amor a la verdad evangélica y al mismo tiempo su amor a la Iglesia limpia, fiel. Teresa denuncia la predicación sin convencimiento personal, sin calor ni parresía, pimiento, con calculados miramientos. Dice ella, hasta los predicadores van ordenando sus sermones para no descontentar. Y el padre Báñez, que le ayudó tanto, el informe que hizo en Valladolid precisamente para la Inquisición, le quitó muchos dolores de cabeza a Santa Teresa. El padre Báñez, sorprendido, anotó al margen legan predicatores. Y Teresa misma reconoce que ha estado muy atrevida. Todavía, defiende vigorosamente el puesto de la mujer en la Iglesia. Es una mujer auténtica. Y en la Iglesia nadie es privilegiado y nadie tiene que ser discriminado. En camino de perfección, el padre García de Toledo tachó tupidamente 20 líneas que en parte el padre Silverio, hace ya decenios, en los años 20, pudo descifrar, y el resto hace no muchos años, yo recuerdo habérselo escuchado al padre Tomás Álvarez, él consiguió con unos espejos descifrar, a excepción de un corto paso ilegible que corresponde a los puntos suspensivos del texto citado a continuación. Se queja Santa Teresa de cómo las mujeres están acorraladas en el mundo y en la Iglesia. Y dice a continuación, estas ya son palabras suyas, ¿no aborrecisteis, Señor de mi alma, cuando andabais por el mundo, las mujeres? Antes las favorecisteis con mucha piedad y hallasteis en ellas tanto amor y más fe que en los hombres, pues estaba vuestra Santísima Madre, en cuyos méritos merecemos. ¿Veis cómo Santa Teresa sale de una manera muy simpática por otra parte? No basta, Señor, que nos tiene el mundo acorraladas, que no hagamos cosa que valga nada por vos en público, ni osemos hablar algunas verdades, que lloramos en secreto, sino que no habíais de oír petición tan justa. No lo creo yo, Señor de vuestra bondad y justicia, que sois justo juez, y no como los jueces de este mundo, que como son hijos de Adán, y en fin, todos varones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa. Sí que hay algún día de hablar, Señor, Dios mío, que se conozcan todos. Yo hablo por mí, que ya tiene conocida el mundo mi ruindad, y yo holgado que sea pública, sino porque veo los tiempos de manera que no es razón de desechar ánimos virtuosos y fuertes, aunque sean de mujeres. En su tiempo y probablemente todavía en el nuestro. Estamos inmersos en muchos prejuicios y limitaciones culturales, históricos, etc., que nos dificultan deslindar adecuadamente la verdad del contexto sociocultural. Permitidme que aluda aquí solo al siguiente dato. Cuando una mujer, una esposa, hasta los 50 años, estaba a vueltas con la maternidad, no era fácil la profesión fuera del hogar.
pero han cambiado mucho los tiempos. La santa, aunque reconoce su atrevimiento al escribirlo, con valentía, inteligencia y libertad, forjadas en la experiencia recibida de Dios, se levantó denunciando la situación. La discriminación de la mujer no cabe en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos otro episodio, ya estoy terminando, cuando publicó el inquisidor general don Fernando de Valdés, el año 1559, el índice de libros prohibidos, y se retiraron muchos libros de oración en romance, Teresa lo sintió mucho. Se quejó al Señor, que la consoló en estos términos: no tengas pena, que yo te daré libro vivo. El padre García de Toledo, serio y sorprendido, escribió al margen: parece reprender a los inquisidores que prohíben libros de oración. Teresa de Jesús da cauce a sus sentimientos sinceros y denuncia abiertamente el abuso cometido. Se desahoga con el Señor y obedece a la Iglesia. La experiencia recibida del Señor y la adultez humana se hermanan en Teresa para decir lo que piensa, no por orgullo, sino por fidelidad al Señor, por salud de la Iglesia y por servicio apostólico. La experiencia de Dios le confiere conocimiento, autoridad espiritual, es otro tipo de autoridad espiritual, y valor para defender el Evangelio de las estrecheces indebidas. Deben ser sostenidas simultáneamente, sin ceder una ni ser cercenada otra, la libertad de espíritu y la concordia eclesial. También podemos decir la forma de ejercerse la concordia eclesial. La Iglesia no es ninguna cárcel, y la forma de ejercer también la libertad del espíritu, que no transita por insultos. La comunión en la Iglesia no crece a costa de la personalidad adulta de los cristianos. Ella está dispuesta a morir 1000 veces por la verdad de la revelación enseñada por la Iglesia, pero protesta por los abusos a que los cristianos son indebidamente sometidos por quienes tienen poder. La radicación en la verdad, vivir con autenticidad y hablar con sinceridad le otorgan una libertad valiente frente a presiones, halagos y amenazas. Con esto termino. Santa Teresa tiene mucho que decirnos también hoy, a la sociedad y a la Iglesia. Mucho que enseñarnos en la forma de vivir y mucho que enseñarnos también en su magisterio. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya se nota que uno es abulense. Tratáis bien a los abulenses, está muy bien. Muchas gracias, Eminencia, por su brillante conferencia. Constatamos su selecta, cuidada y agradable prosa y que sin duda ha sido muy provechosa para cuantos le hemos escuchado. Muchas gracias por el ejercicio de su magisterio en este acto, esta tarde, por ser también maestro para nosotros y por mostrarnos esos retazos de la vida espiritual de la Santa, con un trastorno que hemos visto vivo y actual, en aras a mantener y alimentar la fidelidad al Evangelio y el servicio a la Iglesia, como no, promoviendo la libertad cristiana, la autenticidad y la concordia eclesial. Muchas gracias de nuevo, Eminencia.